Bienvenidos a Asuntos Públicos. En la política internacional acaba de ocurrir un hecho muy importante. Es el colapso del gobierno conservador británico después de unas elecciones anticipadas en las que la líder conservadora Theresa May, que tenía una ventaja o una mayoría de 17 miembros en el Parlamento, pasó a tener una minoría, va a estar en minoría y a faltarle 10 parlamentarios para formar gobierno. Bueno, ni que hablar, Mabel, que la posición de lo que significa Gran Bretaña en la política europea a propósito del Brexit, en la economía internacional y en la política internacional es decisiva, y por eso nos estamos ocupando de ese tema hoy en Asuntos Públicos. Sí, pareciera que la crisis en el mundo desarrollado no termina de resolverse, porque lo que ha quedado demostrado tan fuertemente con estas elecciones ahora, donde el Partido Conservador sufre una derrota no prevista. Hace un mes atrás, casi menos de 2 meses, cuando Theresa May llama a elecciones anticipadas para fortalecer su liderazgo y pelear con un Brexit, una ida de Gran Bretaña de Europa fuerte y dura, y no solo no gana, sí, pero gana como tiene más o menos un 42% de los votos, pero le sale un desafiante como Jeremy Corbyn del Partido Laborista, que en menos de un mes arranca en las encuestas y queda casi cabeza a cabeza. Y el problema es que está subyacente a esto, que vuelve a poner en contexto qué pasa tanto con el Brexit inglés o incluso la elección de Trump, es el cansancio profundísimo que tienen los sectores populares con la austeridad, ¿no? Las sociedades están exhaustas de la austeridad que le están proponiendo, y en un momento el Brexit suponía que nos íbamos a ir de la austeridad. Bueno. Y hoy no. Mabel, vos preparaste un informe con una experta que está hace muchos años en una argentina, que vive en Inglaterra y que enseña en la Universidad de Inglaterra. Profesora en Inglaterra, hace muchos años, que nos va a explicar. Tenemos Ana Dinerstein, sí. Ana Dinerstein, que tenemos 3 bloques con ellas, con preguntas discutidas previamente contigo. Contanos cómo es la primera, de qué se trata, y vamos a Bueno, lo primero es entender qué pasó, porque esta elección se entiende, si se entiende qué pasó con el Brexit, ¿no? Es decir, qué pasó cuando se votó por muy poco margen, 50 y 50 prácticamente, gana la idea de salida de Europa de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, y esto es lo que vamos a ver. Los antecedentes. Vamos a ver entonces la primera parte con Ana Dinerstein. ¿Cómo se abrió la caja de Pandora con el Brexit? ¿Y qué sucede ahora? Bueno, para contestar esa pregunta hay que decir que el llamado a la votación por el Brexit estuvo mal hecho y fue innecesario desde el principio, y se trató de una maniobra política de David Cameron para establecerse en el poder. Si bien los conservadores siempre tuvieron una relación ambigua respecto de Europa, cuando, por ejemplo, en algún momento Margaret Thatcher apoyó quedarse y el Partido Laborista apoyó irse, según diferentes momentos de la historia de la política del país, muchos conservadores no querían el voto fuera de Europa, y de hecho supuestamente el apoyo a la ciudad, a the city, ¿no? Es en contra del Brexit, o sea, y la City de Londres no quiere el Brexit. Theresa May y también, por ejemplo, Amber Rudd, una persona muy importante en el partido, ambas hicieron campaña para quedarse en la Unión Europea. Sin embargo, han sido muy disciplinadas aceptando el voto. Es la primera vez entonces que los conservadores no comprenden la situación. ¿Y por
qué la gente vota Brexit. Tengamos en cuenta que es casi 50-50% la votación del Brexit, ¿no? O sea que 48-52 el país está dividido. Pero vamos a analizar por qué mucha gente vota Brexit brevemente. Al Brexit, en la campaña electoral realizada por el UKIP, el partido independiente del Reino Unido, ha sido totalmente conectada, relacionada a la inmigración y al terrorismo. Estas dos áreas que Theresa May ha tenido a cargo en el Ministerio del Interior. Era muy subliminar, no directamente, aunque han habido incluso imágenes y propaganda del partido que es su razón de ser, es irse de Europa, son homofóbicos, racistas, etc. Básicamente ellos impusieron la agenda en el Partido Conservador. Y entonces yo pienso que Cameron quiso darle una lección y sacarse a la extrema derecha de encima, siendo un conservador liberal, relativamente moderado, en cuestiones sociales sobre todo. Le salió mal. Salió el tiro por la culata simplemente porque en muchos sectores de la población había penetrado esta idea de que los inmigrantes vienen a sacarnos el trabajo, muy típico, ya todos lo conocemos, este discurso funciona en todos lados igual, con el agravante del terrorismo, que está asociado por supuesto al Islam. Como se sabe, en Gran Bretaña existen comunidades enteras que están habitadas por gente que son musulmanes, que no tienen nada que ver con el terrorismo, obviamente. Entonces, cuando se gana el Brexit, Cameron renuncia y deja a Theresa May a cargo. Y ella entonces pone cara de póker y dice Brexit es Brexit. Y ese es el primer eslogan con el que ella va a trabajar, porque van a ser de ahora en más un slogan atrás del otro y pocas oraciones una atrás de la otra. Un estilo muy trampeano, si se quiere. Brexit es Brexit, un liderazgo fuerte y estable, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese momento en adelante mucha gente empezó a arrepentirse porque no les quedaba claro qué era lo del Brexit y habían votado pensando que era una cuestión de una legislación o algo así. Les sorprendería saber el grado de ignorancia, ¿eh? Mucha gente decía, bueno, ¿qué votamos? Bueno, votamos al salir, así no nos dominan en Europa, ¿no? Una ignorancia total. Sin tener en cuenta, por ejemplo, los subsidios, la ciencia, bueno, todas las cuestiones que sabemos que el Brexit va a afectar. En ese momento, entonces, nadie explicaba nada y todo ese tiempo, hasta que Theresa May llama a elecciones, segunda error del partido conservador, ella siempre tuvo una actitud muy arrogante cada vez que iba a negociar a Europa, creyendo que ella iba a imponer su agenda, cuando en Europa le habían dicho ya varias veces, se lo dijeron muchas veces, que no había posibilidades de acceder al mercado único si ella no realmente pertenecía a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces no hubo claridad, cada vez empeoró más la situación. Ella se puso robótica, de hecho se la llama Maybot, que es un seudónimo que tiene. Se puso robótica, repitiendo Brexit es Brexit. No había plan, se le tuvo que pedir en la Cámara de Diputados, por favor, que escribieran un plan por escrito, así la gente lo podía leer, los diputados lo podían leer, porque no se sabía qué era lo que iban a negociar. O sea que hubo un muy mal manejo, porque es cierto que es la primera vez que un país se sale de la Unión Europea, pero por otro lado no hubo realmente un gran manejo de su parte. Y entonces en ese momento vuelve a llamar a elecciones y es una gran oportunidad entonces para el Partido Laborista, que en ese momento tuvo una interna tremenda, empezar a rearmarse. Y cuando lanzaron las dos plataformas, lo que Corbyn logra es mover la discusión y el debate electoral del Brexit a la justicia social y de la austeridad o el dinero, o de dónde va a salir el dinero, vos tenés un árbol que saca plata, etcétera, etcétera, a vamos a ponerle impuestos a los ricos. Y pienso que en este momento, si el cuestionamiento a la austeridad del voto de hace unos días es también un cuestionamiento a un Brexit sin plan, a un Brexit sin ninguna, ninguna idea para imponerle a Europa o para discutir con Europa. Y de hecho hoy Mike Grove, que es uno de los nuevos ministros
viejo pero nuevo del nuevo gabinete ha llamado a consensuar con el Partido Laborista un plan, porque faltan, no sé, 4 días, 3-4 días para sentarse a negociar con Europa, y realmente en Europa no sienten que en Gran Bretaña se esté dando cuenta de la gravedad de este problema. Y Corbyn promete trabajo primero y que permanezcan en Gran Bretaña todas las personas europeas que así lo quieran. Bueno, como explicaba Anna Dinersen, que es politóloga y tiene una visión muy interesante, estos son los antecedentes. Efectivamente se hicieron las elecciones, se derrumbó el Partido Conservador allí y el ascenso de Jeremy Corbyn, una figura por la cual nadie apostaba mucho en el laborismo, pero que hoy es el nuevo referente, el líder de la política británica, ¿no? Sí, y clave tenía para mucha resistencia, futuro. tuvo mucha resistencia dentro del propio partido, pero bueno, cuando empezó la campaña, cuando Theresa May lanza las elecciones en un momento de muy baja intención de voto hacia los laboristas, se sintió muy segura por eso, pero ¿quién es Jeremy Corbyn? Es la idea, ¿no? Preguntamos a Ana, ¿quién es Jeremy Corbyn? Bueno, vamos a ver ahora 2 bloques. Uno nos va a contar quién es Jeremy Corbyn, cómo se produce el ascenso de esta figura, y después una cosa muy importante, que su triunfo tiene que ver con que los jóvenes fueron a votar esta vez masivamente. Claro. En vez de quedarse en su casa mirando internet, fueron a participar y votaron masivamente por el laborismo. Sí, porque los presupuestos siempre de conservadores y laboristas era que los jóvenes eran los que no se movían y los votantes eran mayoritariamente adultos mayores, conservadores. Bueno, entonces vamos a ver en 2 bloques y después vamos a volver y sacar las conclusiones. Jeremy Corbyn tiene una larga trayectoria en el Partido Laborista y siempre fue lo que se llama un backbencher, alguien que es demasiado radical para ocupar ningún puesto en el establishment. Siempre fue considerado por el blairismo un enemigo, y él también se consideraba un enemigo de Blair. Desde ya como diputado nunca votó ninguna de las propuestas del partido y por supuesto votó en contra de la guerra de Irak. Jeremy Corbyn es muy famoso por ser pacifista y antinuclear. Ha luchado siempre con el ala del partido por una idea más socialista, porque el Partido Laborista es un amplio espectro de distintas ideas de izquierda. Lo que sucedió es que él empezó a trabajar dentro del partido, primero en sindicatos, y luego fue elegido, hace muchos años, diputado por Islington Norte, donde todavía en este momento continúa siendo, y de hecho fue reelegido por un número de votos que nunca había sucedido anteriormente, 40.000 votos. Nunca un candidato había recibido tantos votos. Obviamente era el candidato del Partido Laborista también para primer ministro. Corbyn se presenta a elecciones, cuando Miliband fracasa, se presenta a elecciones y hay una competencia con gente bastante importante del partido, como Yvette Cooper, que ha participado en el gobierno anterior, y Andy Burnham, que ha sido elegido, es actualmente el intendente de Manchester. Y lo que había sucedido en ese momento es que habían abierto las elecciones internas a todos los que quisieran votar si pagaban un arancel. Y de hecho muchísima gente vio la oportunidad ya en ese momento, un año atrás, de que Corbyn pudiera realmente representarlos, a pesar de no ser miembros del partido. Entonces, él también sobrevivió esto y tuvo una inmensa cantidad de votos, y cuando gana se produce una sensación de miedo dentro del partido a medida que los conservadores crecían en su poder y en su idea de que se necesitaba un liderazgo fuerte para llevar adelante al país. Y entonces empieza también el blairismo a criticarlo severamente, no por sus ideas, porque siempre fue aceptado por ser una persona de izquierdas, pero sí por su incapacidad de liderar. Por ser demasiado de izquierda no se lo veía como un potencial líder capaz de consensuar en el partido. Empezaron a pedirle la renuncia y entonces él
tuvo una actitud tranquila, pero muy, muy firme, y entonces se hizo como una bola de nieve donde empezaron a firmar cartas, y bueno, llegó un momento en que había más de 100, 150 diputados de su propio partido que no lo, digamos, aceptaban como líder. Creo que mucha gente no se enteró de todo esto, particularmente los jóvenes, llegaron más tarde a la discusión. La gente joven empezó a pensar a quién voto en otro momento. Y toda esta interna también la prensa estuvo en contra, incluido el diario The Guardian, que, digamos, es un diario que en este momento sí apoya a Corbyn, pero tardaron bastante en apoyarlo, criticando la misma cuestión, y que no era capaz de liderar. Entonces él se instala en el partido como líder, y en el momento de lanzar la plataforma hay una reunión, y aparentemente todas las divisiones quedan atrás. Él sale de ese, me recuerdo bien el momento, sale de esa reunión y dice: tengo a todo el partido detrás, 100% en este manifiesto, y esto es lo que vamos a hacer, y con esto vamos a ganar. En ese momento muchos sentimos, él puede llegar a ganar, o por lo menos competir dignamente con el conservadurismo. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradeselfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradeselfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. Llevala, Claudia. Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. Le magnétisme, le Franel, la déception, Eau de Garou, by Marcos y Claudia. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Llévala, llévala, si ahorramos un montón. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en esta elección tan fascinante? Los jóvenes están viviendo una situación muy difícil en Gran Bretaña, no solamente porque los padres están sufriendo. Como sabemos, hay gente que tiene trabajo, pero sufre pobreza por ingreso, entonces terminan yendo a los bancos de comida. Pero los jóvenes también son los que participan en lo que se llama gig economy, una economía fluida, donde ellos hacen todo tipo de cosas, pero no se pueden procurar un futuro. También son contratados por lo que se llama aquí hora cero, que quiere decir que no sabemos cuántas horas van a no saben cuántas horas van a trabajar mañana, que puede dar cierta flexibilidad, pero de ninguna manera puede servir para poder pagar el alquiler y pensar en un futuro. A eso se le agrega la cuestión de los aranceles universitarios, que son exorbitantes, son 9.000 libras por año, o sea que para un curso de sociología, por ejemplo, de ingeniería, habrá que pagar 27.000 libras.
Está bien que no lo pagan, pero es una deuda que tendrán cuando se reciben. Además, el gobierno les quitó un subsidio que tenían para transporte y para comida, porque si bien pueden romper el chanchito y tener la plata para los aranceles, también tienen que conseguir dinero para vivir, supuestamente en otro lugar, y comer y vestirse, etcétera, etcétera. Y además no ser necesitados para otro ingreso en el hogar. ¿Comprar una casa? Imposible. Ya los bancos, después de la crisis, se fijan muchísimo en esto. Y si no tienes unos padres, no tienen padres que puedan ayudarlos con el depósito, es impensable. Y además los alquileres son altísimos para mucha gente, sobre todo los que viven en Londres. Y además el Brexit, la falta de oportunidades en Europa o los problemas que surgirán cuando quieran hacer su vida en otro país de Europa. Y además yo pienso una política del miedo, de la desesperanza. Lo que sucede es que el Partido Laborista ha trabajado muchísimo en la base y los jóvenes militan y activan. Y en Momentum pienso que han participado muchísimo, y cuando Corbyn empezó a tener más confianza en sí mismo y a empezar a decir claramente lo que se llama straight talk, ¿no? Directo, sin eslogan, sin verborragia, sin complicaciones. Los muchos, no los pocos, creen que somos todos tontos, que vamos a soportar esto. Tenemos que decirle no a la austeridad para poder vivir bien y asegurarnos el futuro. Los jóvenes respondieron. Es un rol increíble y el Partido Conservador pensó que podía ganar porque los jóvenes no votan, no se interesan por nada y nunca participan. Pero esta vez sí votaron. Y en algunos lugares hubo un 71% de asistencia al voto, cuando aquí es muy bajo porque recordemos que el voto no es obligatorio. Ha sido maravilloso y está la esperanza puesta en Corbyn. Muchos han votado por el fin de los aranceles universitarios, pero pienso que por la recuperación del futuro, por una política de la esperanza y la recuperación del futuro, contra esta idea de que no podemos planear porque no hay dinero. Y yo pienso que los jóvenes han reaccionado y han decidido que Jeremy Corbyn es la persona que puede liderarlos. Bueno, entendemos un poco más vista esta visión desde adentro, Mabel, es fascinante y sobre todo la participación de los jóvenes, el tema de las matrículas universitarias, la política antiausteridad. Me da la impresión de que estos cambios muy importantes que estamos viendo en la política británica y europea tienen como trasfondo, son consecuencia también de la enorme crisis económica que fue la gran recesión del 2007-2008, que todavía está produciendo efectos, ¿no? Es un poco el trasfondo de los cambios, no solamente en Inglaterra, sino también en Francia, donde hubo elecciones recientemente, y lo que está ocurriendo en España, en Italia, en Portugal. El tema es que las clases dominantes, las clases que gobiernan, no tienen nada que ofrecer y lo que hacen es, en algunos casos, como incluso en Estados Unidos y también con el Brexit en Inglaterra, es asustar con que la culpa de todos los males la tienen los extranjeros o los extremistas o el Islam. Causas muy poco tangibles, pero que dan justamente la idea de fantasma y con eso se refugian. Cuando se descorre un poquito ese velo, lo que se ve que de la disconformidad está por las condiciones de vida y por la austeridad, sin futuro, sin promesas, sin cambios para mejor que les están ofreciendo estas sociedades y los jóvenes principalmente. Durante mucho tiempo en la apatía política de no tener interés en participar, empiezan a ver de qué manera pueden incluirse y participar. El cambio en Inglaterra es muy importante porque lo que hubo es, como cuenta Anna Dinenstein, una afluencia muy grande de ese electorado que parecía estar completamente apático y sin ningún interés en participar. Y hay algo más que no pudimos incluir, pero conversábamos con Anna Dinenstein, es qué tipo de oferta hizo el Partido Conservador. El Partido Conservador, que como dice Ana, la líder Theresa May, que era Maybot, porque una especie de robot, repetía 3 o 4 frases y
tuvieron tan poca visión o tanta autoestima en la campaña que llegaron a incluir en su programa, muy hecho a las apuradas, por ejemplo, cobrarle a los adultos mayores, a los ancianos, que tienen necesidades de cuidados, un impuesto más grande y retirarles beneficios, con lo cual atacó, algo se llamó el impuesto a la demencia, por la demencia senil, al corazón de su núcleo electoral. Tan seguros estaban que prometían austeridad incluso para los votantes clásicos de los conservadores. Entonces, la falta de mirada y la falta de poder incluir al conjunto de la sociedad en algún proyecto viable está en el centro político de este debate europeo, ¿no? Claro, sobre todo visto desde la Argentina, donde nosotros estábamos acostumbrados a ver situaciones políticas en una Europa próspera, ¿no? En una Europa que tuvo décadas de gran crecimiento económico, de gran prosperidad, de políticas distribucionistas, países como Inglaterra con una tradición... Con un colchón de Estado benefactor mayor. Estado benefactor. Colchón. La crisis del 2008 es el colapso del Estado benefactor y la nada. La nada. Porque no hay ningún proyecto que lo sustituya. Hace un esfuerzo para seguir haciendo un esfuerzo. Y después otro esfuerzo. No hay proyecto, no hay futuro, ¿no? Esto va a ser interesante porque, bueno, la posición de Inglaterra en Europa y qué es lo que ocurra de ahora en más va a ser bastante decisivo para el futuro de la política europea, que además ahora enfrenta otro personaje como Trump en Estados Unidos, que también tiene una agenda indeterminada, no sé. Sí, de eslóganes, de inmediatismo completo, ¿no? Es decir, cómo se sale hacia futuro. Me parece que se abre en este sentido una oportunidad para que emerjan otras miradas, otras liderazgos que expresen lo que le está pasando realmente a la gente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre. En estos próximos días va a haber novedades en la política británica y europea. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias por acompañarnos.